Hoy, mis hermanos, en el Evangelio en San Lucas, en el capítulo 24, versículo del 13 al 35, nos muestra a Jesús dos elementos muy importantes de cómo celebrar, seguir celebrando y seguir tomando conciencia de la grandeza de este acontecimiento. Dice, hermanos, la palabra de Dios hoy que dos discípulos iban caminando hacia el pueblo de Emaús, un pueblo ubicado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Mientras caminaban, discutían sobre lo acontecido. Y se unió Jesús a ellos, pero ellos no podían reconocerlo, no sabían por qué. Pero de repente Jesús entonces le preguntan, ¿de qué hablan? Y ellos les responden, pero eres tú el único forastero que no sabe lo que aconteció. Jesús el Nazareno, aquel profeta de Dios que hacía grandes milagros, grande ante los hombres y ante Dios, pues fue entregado por los sacerdotes, los sumos sacerdotes, para ser crucificado. Y él les dijo entonces, qué cerrados son, qué tercos son para entender todos estos acontecimientos. Y dice la palabra de Dios que comenzó a explicarle todo lo que se refería a él del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios, desde Moisés hasta todos los profetas. Mis hermanos, esta expresión de Jesús, compartir con los discípulos, con estos dos discípulos de Emaús, que dice la palabra de Dios, iban tristes, es la primera parte y una de las más importantes partes de la misa, en la que nosotros festejamos pues continuamente la Pascua del Señor precisamente. Nosotros entonces estamos llamados a vivir la Pascua aferrándonos a la palabra de Dios allí donde podemos reconocer a Dios. Por muy cerca que esté Dios de nosotros, por muy cerca que camine con nosotros, si no abrimos nuestros ojos a su palabra que nos habla al corazón, que nos habla directamente a nosotros personalmente, como lo hizo con María, que ayer veíamos en el Evangelio cómo la llamó por su nombre, y ahí lo descubrió. Le dijo, Rabboni, maestro. Asimismo, estos discípulos cegados ni siquiera sabían por qué no logran reconocer a Jesús. Y es entonces que a través de su palabra, pero también compartiendo el pan con ellos, como dice más adelante, que cuando iban de camino, ya llegando al pueblo donde debían ir, entonces él hizo ademán de seguir, pero ellos le invitaron a quedarse porque ya era tarde, y él entonces se sienta a la mesa con ellos y dice la oración de bendición del pan. Mis hermanos, es precisamente la expresión, el proceso que nosotros realizamos en la Eucaristía. Podríamos de alguna manera entonces llamar a esta la segunda o la tercera o quizás la cuarta Eucaristía que se celebra entonces después de aquella cena que celebró en el cenáculo con los discípulos, donde dijo, hagan esto en conmemoración mía. Pues aquí a estos dos discípulos específicamente entonces, él les muestra una vez más lo que ellos debían seguir haciendo en conmemoración suya, compartir la mesa, primero y después de compartir la palabra de Dios. Dos partes las más importantes que nosotros vivimos cada día en la Eucaristía. El compartir la palabra de Dios que nos abre los ojos para reconocerlos, y el compartir entonces el pan vivo, que es el mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo Jesús, a donde entonces se nos alimenta y nos abre una vez más entonces los ojos de la fe para descubrirlo y darnos cuenta que ahí está caminando el Señor con nosotros para fortalecernos, quitar de nuestra vida la tristeza, lo que nos congoja y lo que nos hace sentir incluso con miedo o con infelicidad o deprimidos o decaídos. Mis hermanos, entonces la palabra de Dios, escuchada atentamente, que nos llega al corazón del mismo Jesús, entonces nos levanta, pero más aún el compartir la mesa con Él. Y tenemos la oportunidad, como estos discípulos, de compartir la mesa con el Señor todos los días cuando vamos a la Eucaristía. Y junto a Él entonces, y junto al sacerdote, ofrecemos al Padre este sacrificio en el que Él mismo se ofrece por cada uno de nosotros, pero también
se comparte para darnos vida, para darnos fuerza, para darnos alegría, para levantarnos y hacer sentir que la victoria es nuestra, porque Él la ganó a precio de sangre para nosotros. ¿Qué más queremos entonces para seguir festejando y seguir celebrando y seguir levantando nuestro ánimo? Somos triunfadores, somos vencedores con Cristo Jesús, pero tenemos que reconocerlo, y la manera entonces más importante de reconocerlo es a través de su palabra, es a través de compartir la experiencia del pan junto a la mesa con Él, allí donde se da Él mismo en su cuerpo y en su sangre, para alimentar nuestro espíritu, fortalecernos y levantarnos, porque cuando eso sucede, entonces el Señor nos impulsa y corremos hacia donde están los demás. Eso hicieron estos dos discípulos. Después que reconocieron y se dieron cuenta que ardía su corazón al escuchar la palabra de Dios, y se dieron cuenta que el pan que levantaba era el mismo Cristo Jesús, que se ofrecía una vez más para ellos como alimento, salen fortalecidos para correr hacia el encuentro entonces con los demás hermanos. Porque a eso nos invita entonces el Señor a través de su palabra y a través del compartir en la mesa su cuerpo y su sangre. Que no podemos ser cristianos aislados, que tenemos que correr al encuentro con los demás, que tenemos que convivir como hermanos, y como hermanos entonces seguir adelante, llevando a cabo la redención copiosa que sigue cayendo sobre nosotros desde la cruz, porque Cristo sigue dándosenos para darnos cada día más vida. Mis hermanos, correr entonces, después de alimentarnos del Señor, y con esa fuerza entonces proclamar la alegría, la noticia, que otros quizás ya saben, pero al tú encontrarte con ello, entonces no solo fortalece tu alegría y la confianza de que Cristo resucitó, sino que también refuerza la alegría y la confianza de los demás, y así entonces crece la fe, crece la iglesia y se fortalece para seguir cumpliendo el objetivo definitivo, que todos los hijos de Dios se salven, porque Él no quiere que ninguno de nosotros perezca.